congresista de Gana Perú, Omar Chejade, y presidente además de la Comisión de Constitución. Congresista, ¿cómo está? Pamela, muchas gracias por la invitación. Bien, ayer el debate fue intenso y entendería que, digamos, tienen algunos votos ya ganados a favor de este proyecto. Mira, el asunto es que para que se apruebe estos proyectos de ley que son multipartidarios, multibancadas, como es una reforma constitucional, necesitamos mayoría calificada, es decir, 2/3 del número legal de congresistas, 87 votos en 2 legislaturas consecutivas. Por lo tanto, ayer ha sido, te decía antes, off the record, Pamela, un esfuerzo importante que hemos hecho los congresistas el día de ayer y la Comisión de Constitución, un esfuerzo de tener muñeca política y poder consensuar con todas las bancadas y con todos los congresistas, porque a veces en una bancada habían 2 o 3 posiciones. Y si te pones a escuchar y a ver el debate, que ha sido muy interesante durante casi 2 días, ha sido muy delicioso jurídica y políticamente, han habido como 15 o 18, he podido contar, entre 15 a 18 posturas distintas, que van de alguna manera casi en el mismo sentido, pero con diferentes matices. Y a veces tratar de consensuar, de hilvanar, de construir puentes no es fácil. Y creo yo que hemos tenido una muñeca interesante el día de ayer para poder presentar un texto sustitutorio que esté más o menos a la medida de las bancadas y de los congresistas de la República. En el fondo del asunto, que es, entiendo que el proyecto lo que pretende es evitar que un presidente regional que resulta siendo corrupto no eche mano de los recursos para hacer campaña y reelegirse indefinidamente. ¿No es cierto? Porque el panorama es que tenemos 19 de 25 presidentes regionales cuestionados a nivel de Fiscalía y Poder Judicial, básicamente por el manejo de recursos, ¿no? La explicación va en el siguiente sentido. Primero, no es una ley con un nombre propio, ¿no es cierto? Puede, digamos, la coyuntura haber complementado la situación o el debate, pero no es con nombre propio, no es el proyecto por el tema de Álvarez, Ancas, Pasco, Viñas o lo que fuera, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Me permite, congresista? Sí. Nos explicaba que el proyecto no tiene nombre propio. Primero, claramente ha coincidido con esta... Sí. Pero tenía, perdón, Pamela... Sí. O sea, este es un proyecto que surge antes de todo este escándalo. Definitivamente es un proyecto presentado, tú te fijas las fechas de presentación 8 o 9 meses atrás, del año pasado. No tiene absolutamente nada que ver. Si colabora con la coyuntura, mejor que mejor. Sería la idea, además, pero no es el leitmotiv. ¿Cuál es el leitmotiv del asunto? Primero, que por un tema de coherencia constitucional, de coherencia política y jurídica, si el presidente de la República, que al igual que el presidente de la región, maneja gasto público, maneja un erario nacional, maneja las finanzas, entonces si el presidente de la República no puede ser reelecto de manera inmediata, tampoco puede ser reelecto de manera inmediata el presidente de la región. Segundo motivo importante, si los presidentes de la República históricamente, ha sucedido en la historia del Perú, cuando han habido reelecciones presidenciales, han mal utilizado los dineros públicos, los dineros del Estado, para poder reelegirse, y hay harta jurisprudencia política al respecto, es evidente que también ha sucedido lo mismo con los presidentes de región y algunos alcaldes, porque manejan presupuesto público y utilizan el aparato del Estado para poder reelegirse, y corren en ventaja con respecto a sus ocasionales competidores. Es decir, están en ventaja de armas. Claro. Por un tema de equidad, había que romper eso y había que quitarles la reelección inmediata. Ahora bien, además de esto, pero de manera complementaria, no es el leitmotiv, no es el motivo principal, complementariamente, con esto evitamos de alguna manera el enquistamiento del presidente de región y algunos alcaldes y la corruptela que han habido, sobre todo en los últimos casos. Por supuesto que sí. Y abona en el esfuerzo que estamos haciendo en la Comisión de Constitución bajo la presidencia modesta de quien habla, en lo que nos hemos propuesto, es decir, fortalecer la institucionalidad democrática, la reforma institucional, la reforma constitucional. No hay que tenerle, Pamela, miedo a la reforma o al cambio. Si hemos crecido, te lo comentaba en la propaganda cuando hablaba el presidente Ollanta, si hemos crecido en materia económica, en materia de crecimiento económico, en materia de inversión, estamos en la vanguardia, en la Alianza del Pacífico junto con Chile, junto con Colombia y en México, y todos hemos avanzado en la reducción de la pobreza, en materia de inversión, en materia de inclusión social. Tenemos que ir todo esto aparejado en materia de institución y de fortalecimiento institucional. De acuerdo. Ahora, también se discutió ayer y que parecía como accesorio el cambio de nombre de presidente regional a gobernador.
y la interpretación es que tiene de relevante el cambio de nombres y igual se van a seguir comportando como ahora, que han habido presidentes regionales citados al Congreso de la República y que no acuden a las citaciones. Lo que te quiero decir es que no es un cambio cosmético, no es simplemente un maquillaje. El cambio de forma creo que es importante por la siguiente razón. Los presidentes de región se creían, por su mismo nombre, una especie de mini presidentes de la República. Claro. Utilizan hasta el día de hoy su banda presidencial, tienen sus propios himnos, tienen sus primeras damas con las cuales desfilan y se arrogan hasta el día de hoy, muchos de ellos, no todos por supuesto, funciones que les compete exclusiva y excluyentemente al presidente de la República. Por lo tanto, creo que había que comenzar con el cambio de denominación. No es un cambio cosmético y creo que el cambio de gobernador... Y una acotación de funciones específicas y de obligaciones específicas. Por eso es que el cambio de denominación de presidente de región a gobernador regional, como sucede en otros países, creo que es importante en países de la región, o en Estados Unidos, o en otros países, porque creo que van a tomar la verdadera magnitud del cargo y las funciones que ellos tienen. Adicionalmente, en la modificación del dictamen que está por aprobarse, Dios quiera, el próximo miércoles en el Congreso de la República, está que obligatoriamente un presidente de región, ahora denominado gobernador, cuando sea convocado por el Congreso de la República, tiene la obligación de asistir al Congreso a cualquier tipo de interpelación bajo apercibimiento de acuerdo a ley. No podrán decir no quiero ir, no puedo ir. O sea, claramente no tienen la inmunidad de la que hablaba el ministro Figallo respecto a la figura del presidente de la República. Nunca la ha tenido, pero si ha habido esta confusión, justamente por este nombre de presidente de región, que ahora va a denominarse como gobernador regional, creo que tienen que tener la magnitud de su cargo y la responsabilidad que tienen de cara al pueblo. Y tendrán que asistir obligatoriamente a las citaciones del Congreso de la República. Ahora, ¿qué hay respecto a las... hay disposiciones en el proyecto... Pues el tema de aumentar el control o mejorar los mecanismos de control de la gestión de los presidentes regionales? Fíjate, ese es un tema ya integral que tengo entendido que el Poder Ejecutivo está presentando en las próximas semanas. Creo yo que la Contraloría General de la República, creo que Fuad Curi está haciendo una buena gestión, pero creo que hay que ayudarlo también a la gente de la Contraloría. Creo que los mecanismos de control ¿No se le han escapado un poco las tortugas a Fuad Curi? Porque una vez más, la cifra es conocida, 19 de 25, un montón, son la mayoría. Lo que pasa es que, y hay que decirlo, lo decía en la mañana en otro programa de televisión, lamentablemente la buena intención que hubo con este sistema de regionalización, descentralización, como cambio constitucional el año 2002, en la época del señor Toledo, no ha tenido los frutos esperados y todo este mecanismo y funciones que se le han dado a los presidentes de región han sido desbordados por la ley y por ellos mismos. Y por supuesto que el aparato del Estado lamentablemente no ha tenido la capacidad de ejercer los controles reglamentarios. Sin embargo, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, está con estos proyectos de ley y con estos debates, creo que está coadyuvando a mejorar los controles que tú muy bien has dicho. Por eso es que se le está colocando expresamente en el dictamen que está por aprobarse el próximo miércoles, Dios quiera, estos mecanismos de control y que asistan al Congreso de la República de manera obligatoria, bajo percibimiento y de acuerdo a ley y bajo sanción a los presidentes de región, que se van a denominar gobernadores regionales, de no asistir. Ahora quiero decirte lo siguiente. Para terminar brevemente, porque queremos hablar de otro tema. Se ha aumentado también, que hay que decir, el mandato, el tiempo de mandato. Si bien no existiría reelección al presidente de región, ahora denominado gobernador, se le aumenta un año más. Se le aumenta un año más y la figura de la revocación, la revocatoria, ya no aplicaría. No se aplicaría porque obviamente hay que dejarlo trabajar también al presidente de región o al gobernador. En el caso del alcalde, el predictamen o dictamen de la Comisión de Constitución era también que no haya reelección para los alcaldes. Pablo Kuczynski hoy en la mañana lo escuchaba en la radio y decía que no se pueden estar haciendo leyes específicas para cada cargo, que eso genera caos, que hay que medir a todos por la misma vara. Ha habido un debate intenso en el Congreso de la República. Muchos se oponían que las reglas o los impedimentos de reelección también funcionen o operen para los alcaldes, y escuchando en el, digamos, el debate, participando en el debate ayer en el Congreso de la República, que te repito, ha sido muy delicioso, hemos tenido una fórmula intermedia, es decir, que los alcaldes se mantengan con sus 4 años, a diferencia de los 5 que se aumentan al presidente de región o gobernador, que se mantengan los 4 años de gestión y que solamente haya una reelección inmediata. Una sola reelección inmediata. ¿Por qué?
Porque el alcalde tiene una agenda mucho más pequeña, demográficamente... Más acotada. Es más acotada, por supuesto, más pequeña. En todo caso, de repente se hace una buena gestión, 4 años es muy poco para terminar todas sus promesas de campaña, hay que darle 4 años más. Pero el presidente de la región, creo que con un año, con un periodo de 5 años como el presidente de la República es suficiente, y creo que toda reelección inmediata es perniciosa. Para terminar, el tema de la citación. Escuchábamos las declaraciones del ministro de Justicia, que usted, me imagino, comparte plenamente, aunque Enrique Wong ha dicho que no descarta que en el futuro su voto se incline por sí, finalmente citar al presidente de la República. Concuerdo con el ministro Figalo, porque los dos somos hombres de derecho. Exacto. Somos hombres de leyes. Y como hombres de leyes te tenemos que opinar de la siguiente manera. La Constitución Política del Estado, nos guste o no solamente esta, sino la histórica, señala que el presidente de la República es irresponsable políticamente. Quienes responden políticamente son los ministros de Estado. Y que el presidente de la República no puede ser, digamos, acreedor de una acusación constitucional dentro de los mandatos de los 5 años. Salvo en los requisitos para la vacancia, que es traición a la patria, obviamente que no es el caso, alejarse o ausentarse del país sin autorización del Congreso, como sucedió con el señor Fujimori, por ejemplo, que no regresó, lo renunció por fax, por incapacidad moral, por incapacidad física. O sea, dentro de los 5 años no puede estar comprendido en una acusación constitucional. Terminado el mandato, y luego entiendo que tiene un periodo en el que continúa la inmunidad, o ya no. Terminado el mandato, ya no, termina. Terminado el mandato, sí se puede determinar responsabilidades políticas en investigaciones posteriores. Por supuesto, como sucedió con muchos expresidentes, pero a través de un antejuicio político. Si el presidente de la República, por ejemplo, el día de hoy, no convoca elecciones, hay capacidad moral, física, evidentemente sí es causal de vacancia. A la luz de esa o por traición a la patria, que no es el caso. Pero por una investigación, por un supuesto comportamiento o indicios razonables o lo que fuera, no cabe ni una acusación constitucional ni una investigación, porque mucha gente dice, oiga, pero no es pues una acusación, es una simple investigación. Sí, pues Pamela, pero la investigación es el primer paso, el primer escalón para irse a la acusación constitucional. Ni aunque sea como citado como testigo, porque su testimonio puede ayudar y aportar algo. O sea, ni siquiera como testigo. No puede. Ahora, no puede. Tú me dirás, pero el presidente Toledo, en el caso de las firmas falsas, hubo una investigación de una comisión investigadora y los congresistas fueron a su despacho al Palacio de Gobierno. Bueno, es potestativo, porque el presidente de la República en ese momento, el señor Toledo, quiso, por un tema de repente de que se sintió aludido, de repente, pero en todo caso, y es potestad del presidente de la República aceptar o no. Pero como hombre de leyes te digo que constitucionalmente el presidente de la República, por una ficción legal o por lo que tú quieras, es irresponsable, no tiene responsabilidad penal, no puede ser procesado constitucionalmente ni acusado. Y obviamente por un tema de equidad tampoco investigado, porque ese es el primer paso para después ser acusado. Y yo te quiero decir, lamentablemente existe acá un tufillo político, es decir, hay ciertos sectores duros de la oposición que por sacar agua para su propio molino quieren de alguna manera desestabilizar al gobierno, tratar de investigarlo y decirle, bueno, fuimos a Palacio de Gobierno, le preguntamos, lo interrogamos y el presidente de la República está en serias dudas. Acá no se trata, mi querida Pamela, de que por un tema de transparencia el presidente declare. Acá se trata del investidura del presidente de la República. ¿Cómo que el presidente de la República después de ser investigado por una media comisión? La legitimidad empieza a caer, Pamela. Y estamos hablando no del señor Ollanthumala, que es además presidente del Partido Nacionalista, fundador de él, o líder político de un partido. O puede salir es el jefe de Estado. O podría salir fortalecido, porque si en la investigación se demuestra que efectivamente no hay ningún nexo, eso fortalece la imagen del presidente. Es una investigación política. Bueno, es el Congreso es un foro político, de acuerdo. No podemos confiar del todo de congresistas de la República que de todas maneras van a tratar de sacar agua para su propio molino cuando estamos cerca o a puertas de una pre-campaña electoral. Entonces yo creo que hay que guardar la calma. Yo creo que están los entes correspondientes, pueden haber ministros investigados y dejemos que los estamentos constitucionales respondan de la mejor manera, de acuerdo al Estado de Derecho que vivimos, ¿no? Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Estar en el programa. Pausa en Más que Noticias y regresamos.